Y esto Dios me lo puso porque yo no sé si les pase, pero cuando te acuerdas desde que conociste a Cristo, cómo Dios va actuando en tu vida, en tus fracasos, en tus caídas, al menos yo hablo de lo que me ha ocurrido a mí, me doy cuenta que a veces la fe yo la tomaba, pero con algo muy personal, en cosas que yo creía que estaba bien, y le daba un enfoque incorrecto a la fe. Y hasta la fecha, hasta estos días, me doy cuenta de que Dios me ha dicho, deja cosas que estás haciendo, que son buenas, pero que me estaba yo como que muy afanado en eso, muy tal vez organizado, pero que Dios dijo, eso no es tan importante para que le dediques tanto tiempo. Y me ha llevado a cosas, a hacer cosas diferentes que me ha costado trabajo hacer porque, o dejar de hacer, porque pues uno es un ser humano y estás habituado a cosas ya que traes por años. Entonces nosotros vimos la definición de la fe, vimos que es la certeza de lo que se espera, la convicción o dos acciones que nosotros tenemos que realizar para, pues para con Dios. Dos acciones en la vida o dos acciones de la fe y una acción es caminar con Dios como lo hizo Enoch o como lo hizo Jesús. Pero vamos tomando ejemplos de personas que agradaron a Dios, que agradaron a Jesús en su caminar y es un tema de hoy, pues la fe de Enoch, que vemos dos acciones que nosotros tenemos que tener también, que tienen que ver con el caminar con Dios y el agradar a Dios. La verdad que cuando te pones a estudiar esto acerca de la fe, te vas a dar cuenta, ya sea en ti, en tu familia o en personas que has escuchado, o sea, no para tomarlo a crítica por las personas, no es así. Al menos yo les he dicho que todas los ejemplos que puedo poner los he tomado de mí mismo, porque a través de los treinta y tantos años de cristiano, bueno, hay muchos que tienen más, ¿no? Empezaron desde niños, pero Dios va mostrando cosas que no las veía hace 10 años o hace 5 o hace 20 o hace 30. Entonces, eh, el primer punto que tiene que ver con caminar con Dios, que le agradó a Dios el caminar porque iba caminando con Él, caminaba porque Él tenía fe en quien estaba, en Dios, y, y por eso Él caminaba con Él. Ahora, yo he escuchado personas de verdad, que ya están con el Señor, pero que de un momento dejaron de congregarse. Y cuando la esposa le decía que se congregara o sus hijos, él decía, a mí ya que me pueden enseñar. Era una frase muy típica, ¿no, Yevir? A mí ya que me pueden enseñar en la iglesia. ¿Qué puedo aprender yo? Dice, yo como Enoch, camino con Dios. Y esta persona, que lo digo con todo respeto, porque pues lo debo de decir, no lo digo así porque a todos nos ha acontecido. Él decía, yo leo mi Biblia, me arrodillo, oro, todos los días pongo lo que voy a hacer en manos de Dios y para él eso era el caminar con Dios. Y dice, yo agarro el ejemplo de Enoch, camino con Dios y ya. Entonces, eh, yo fui viendo, al menos lo que he visto en mi vida, que a veces no sabemos ni qué es caminar con Dios. Yo cuando vivía en León, empecé a tener problemas con mi mujer, sí, ¿verdad? Porque me iba a correr en la mañana, muy temprano, regresaba a desayunar y me iba al trabajo. Regresando del trabajo, dejaba mis cosas y me iba otra vez a correr. Era una religión para mí. O sea, era... Entonces, cuando yo me sentía un poco cansado,
o mucho cansado o muy cansado, decía yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no me va a vencer este cansancio y no me va a vencer. Y al día siguiente, si no tenía que levantarme a trabajar, o si digo, si no tenía que ganas de levantarme a trabajar o a correr, esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. Tengo que trabajar y en el trabajo me cansaba y el patrón me decía que se andaba drogado. Porque dice, oye, ¿qué te tomas? ¿Qué te metes? Porque había mucho fierro y yo bien fuerte, no agarraba el fierro y sacaba, para cuando él llegaba al trabajo, yo sacaba, porque ahí se vendían refacciones que, que eran pesadas, o sea, me refiero, vendíamos puertas de Volkswagen, vendíamos ejes de Volkswagen y eran piezas pesadas. Entonces, para cuando él llegaba, yo ya había sacado todas las piezas, ejes de Volkswagen, asientos y todo, y él no podía cargar, él no podía, aun cuando no era un señor grande, pero siempre me daba su refresco para que yo le abriera, para que yo se lo abriera. Entonces, y la motivación de los versículos que estaban, que leía yo, como Josué, esfuérzate y sé valiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, era una motivación egoísta, porque sí me servían, pero me servían para algo que no tenía nada que ver, al menos con lo que Dios me estaba mandando que hiciera, ¿verdad? O que me excediera en lo que yo hacía. Entonces era una fe, un esfuerzo, un poder que experimentaba yo, pero no era para lo que Dios quería que utilizara los versículos, ¿verdad? Porque, pues bueno, era algo que me gustaba. Incluso volví a entender algo otra vez en esta semana. A mí me gusta hacer ejercicio, me encanta, no sabes cuánto me encanta. Disfruto de respirar y, ay, gracias, me parece que los pulmones dicen gracias. Pero un día de la semana me dolía la rodilla y dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo. Y Josué 1:8, esfuérzate, ¿no? Y me iba corriendo, levantaba una corrida y me dolía el dolor. Es más, sentía la rodilla hinchada. Y así me fui a correr, pero porque es algo que me gusta. Y llegando a la casa tenía la rodilla muy hinchada, ya llegué ahí, me eché una pomada, me tomé una pastilla para que se me desinflamara. ¿Qué debo de entender yo con esto? De que a veces a la fe se le da un enfoque muy personal o a la acción de la fe, a lo que dice la escritura, pero se le estoy dando porque es un beneficio muy personal. Porque si no trabajo, o sea, en la mañana no tengo ganas de levantarme, pero digo, sí, Señor, yo voy a ser esforzado, voy a ser valiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a caminar en victoria en este día. ¿Está bien? Sí, está bien, pero hay que hacer otras cosas aparte de lo que a mí me agrada. Tengo que salir a trabajar porque tengo que ganar dinero. Y si no voy a trabajar, pues tal vez me corran del trabajo. Pero si Dios a mí me hubiera dicho ese día que amanecí con la rodilla así, fíjate que hay una señora por allá en la Pochota que no tiene que comer, yo le hubiera dicho, Dios, me duele la rodilla, voy a ir mañana, porque al meter el clutch me duele. Sí, sí me voy explicando hasta ahorita que a veces uno la fe la utiliza para motivos egoístas, para motivos si no me deja ningún beneficio a mí, yo no camino ahí más que en todo lo que me tiene que dejar un beneficio. Ahora, tenemos siempre que preguntarle a Dios como lo hacía David en el Salmo 25:4. Muéstrame
Oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Esto no es otra cosa más que decirle a Dios, bueno Dios, dime qué quieres que haga el día de hoy, pero algo que no, a veces Dios nos va a mandar a hacer algo que no nos agrada. Nos va a mandar a hacer algo que tal vez te vayas a despojar de algo, de tu dinero, de tu tiempo, de tu energía, para invertirla en otra persona. Y esto ya es donde empiezas donde se empieza a ver cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque no es algo que a mí me agrade, no es algo que a mí me guste hacer. Estoy cansado, pero Dios a veces nos va a pedir eso. Que hay cosas que nos motivan porque nos dejan una remuneración personal, una satisfacción personal. Y todo, finalmente, siempre cuando haces algo, Dios te remunera dándote una satisfacción o te bendice de otras maneras con salud y todo eso. Pero momentáneamente va a haber una fatiga y va a haber un dolor o va a haber algo que te incomode. Hace creo que como 15 días fuimos a desayunar con una señora que, que vende antojitos por ahí por el centro. Y estábamos disfrutando ahí de unas picaditas cuando llega un señor, Dios de mi vida, imposible no darte cuenta, imposible como cristiano no arrugar la nariz, imposible como hijo de Dios que no le hagas, híjole, no, no, pues la nariz en automático actúa, ¿no? No, 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 lo que te platique es poco. Y el señor llegó y se sentó y yo dije, mi mujer va a volar de aquí. Y va, desayune, nosotros le pagamos las picadas. Yo ya lo que quería es, vámonos. ¿Sí me explico? Entonces hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no son agradables, pero Dios te da una recompensa. Tal vez en el momento oliste mal, feo, horrible, detestable, pero después tienes una satisfacción personal. El caminar por fe, como lo hizo Enoch, como lo hicieron muchos, tal vez en su momento tuvieron que sacrificar tiempo, tuvieron que sacrificar energías, tal vez tuvieron que hacer cosas que a Dios le agradaban, pero que al ser humano no le agradan y no son cómodas. Pero la satisfacción viene después. Ahora, Jesucristo para nosotros es y debe ser suficiente. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ¿por qué te digo que Jesucristo debe ser suficiente? Porque a veces en ese caminar, como caminó Enoch, por fe, o en ese andar, en el quererle agradar a Dios, te vas a topar con ese camino que no es muy a tu favor. Te vas a enfermar, pero lo que sí tenemos que tener presente, que Cristo no te va a abandonar. Lo que debes de tener presente cuando estés enfermo, cuando no encuentres la salida, es que Jesucristo es la puerta y que Jesucristo es el camino y que es la verdad y que Él es la vida y Él va contigo. A veces no puedes tener una moneda, a veces no puedes tener algo que tú quieras material, incluyendo la salud, a lo mejor no la tenemos, pero dice, bástate mi gracia, dice el apóstol Pablo, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Bástate con la gracia de Dios. A veces es muy difícil, pero la fe en Jesucristo nos dice, por fe sois salvos por medio de la gracia. Perdón, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál?
circunstancia se te puede hacer tan terrible que digas, Dios, ya no aguanto. El camino de la soledad, yo no sé, el camino del dolor, y sin embargo Dios está ahí, Jesucristo está ahí. Por eso, cuando nos habla de una puerta, la puerta, pero una puerta estrecha, esa puerta estrecha se refiere a única, la única puerta. Puede haber muchas puertas para tener la vida eterna, para ser bendecido de una manera legítima, pero ¿por qué Jesús dice una puerta estrecha? Porque es única. Y no es una puerta por donde todos van ahí pasando. Es una puerta que tiene que ver con tomar una cruz. Es una puerta con tener que soportar ser apedreado o ser criticado o ser juzgado o incluso muerto por esa fe. O sea, lo que nos dice Jesús acerca de entrar o de caminar en fe es que tienes que caminar, entrar por una puerta estrecha y entonces empezar un sendero, un camino, que es Jesucristo. El caminar juntamente con Dios, el caminar juntamente con Jesucristo por ese camino. Y ya hay una gran bendición que le doy a leer aquí en Isaías 35:8, una profecía, y que a veces nos hace pensar de que todo va a salir bien en la vida. Es que para Jesús y para Dios, el que tengas problemas no quiere decir que te está yendo mal. El tener problemas para Jesús no es que te esté yendo mal. ¿Sabes? Que lo único que te puede o por lo que te puede ir mal o lo único que puede decir Jesús que te está yendo mal es cuando no lo tienes a Él. A las personas que no tienen a Jesús son a las que les va mal. Para nosotros, o sea, desde el punto de vista espiritual y lo que Jesús habla, es que no te está yendo mal porque Jesús no está viendo lo que va a suceder mañana o lo que te va a pasar mañana o lo que te va a pasar durante 5 años o durante 10 años. Jesús te está viendo a ti al otro lado, en la eternidad. Jesús nos está viendo en la eternidad. Por eso el apóstol Pablo también dice que esto, lo que vivimos aquí en la tierra, es una leve tribulación momentánea. Pero Dios no lo ve como un problema, así como lo vemos nosotros. Dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, ten la fe en mí, en mi poder, en mi palabra, porque yo he vencido al mundo. Entonces, dice Colosenses 2:9, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Pero Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Esto sí es algo bien tremendo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, puede ser una persona muy indocta, que no conozcas la palabra de Dios, que no hayas estudiado, pero si te aferras a la escritura, si te aferras a la palabra de Dios, si te aferras a esta profecía que nos está hablando del Salvador, nos está hablando de Jesucristo, no te vas a extraviar del camino. Sí, y nosotros decimos, ¿por qué queremos que leas los evangelios, 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 evangelios? ¿Por qué? Porque es el cimiento de la vida cristiana. Y si tú lees ahí, no te vas a extraviar. O sea, por muy torpe que una persona sea, si ves que está una zanja aquí, dices, Me voy por este lado". Dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios no te va a dejar. O sea, a veces cuando leemos esto, nos está hablando como que nunca vas a tener ningún problemita. Pero lo que te está diciendo él es una calzada. Pero usted ve aquí las calzadas, también hay baches, ¿no?
Vea, en las mejores colonias de Veracruz hay baches, hay algo. Entonces, aunque sea una calzada, dice, dice, y será llamado camino de santidad. La santidad es un camino. Por eso, cuando ese camino que agradó a Dios de Enoch, es porque vivía un camino de santidad. O sea, un camino apartado del pecado. O sea, todos tenemos cierta motivación, ¿no? Nos arreglamos porque nos va a ver la novia. Eh, tengo un amigo, no puedo decir su nombre porque se enoja mi mujer, no se enoja, pero luego me dice, oye, no digas el nombre, que de verdad tenía 3 cepillos de dientes, no sé si todavía lo sigue haciendo. Era tan así, se lavaba con uno y con una pasta y luego agarraba el otro y se lavaba y todo y enjuague y un montón de cosas. Pero era una percha, como decimos allá en Jalisco, mi amigo. Sí, porque quería agradarle a alguien, a una novia. Entonces se veía él, hasta la fecha se sigue viendo, es muy pulcro, porque había un interés personal, había algo que lo motivaba, había una novia. Yo me acuerdo cuando andaba también de novio, hasta ahorita me sigue motivando, ¿no? Me ayuda en muchas cosas, nos ayudamos, pero cuando son esos primeros meses que vas de novio o que andas de novio, hay una motivación, trabajas y como que no te cansas, está tu mente ahí, le das gracias a Dios y si ya eres cristiano, ay, mi novia, y suspiras por ella, hay una motivación. Ahora, ¿cuál es la motivación de nosotros? A veces la motivación es que nos vaya bien, pero la única motivación que debemos de tener es agradarle a Dios, andar por el camino de la santidad, apartarme del pecado. Es que la verdad, esto yo siempre lo menciono porque Dios me lo pone que me lo mencione, pero hay veces que no nos interesa apartarnos del pecado. Y no hablo de ustedes, hablo del ser humano en general. Nos interesa tener salud, dinero, amor, pero al ser humano a veces no le interesa tener un cambio de vida, ser una mejor persona. Algunos, ¿no? Algunos como que ya nos cayó el 20 y decimos, oye, mi motivación de trabajar es porque tengo que sostener también un ministerio, ¿no? Ayer una persona nos decía, es que compren un terreno por acá y que como inversión, dijimos, para empezar, no tenemos dinero, ¿no? Y ya le decía a mi esposa, no, pues es que invertimos en las sucursales del Señor, lo que invertimos, pues lo invertimos en gasolina, en llevar algo a la cárcel, y así como muchos de ustedes, el apoyo que llega, ¿no? Entonces, como que nosotros somos diferentes, ya no estamos pensando en mío, 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 que esté bien físicamente, fuerte. Mi motivación es adelgazar porque, pues bueno, qué bueno, pero la motivación principal que debemos de tener es que caminar por ese camino que caminó Enoch, un camino de santidad, un camino de obediencia, un camino en relación con tu Dios. La fe auténtica, la fe que agrada a Dios, es que tú tienes y yo tengo que caminar entrar por una puerta estrecha y por un camino angosto. Allí en Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, dice, ¿y el qué? La puerta estrecha. Bueno, aquí nos habla, yo saqué hasta una tabla así de lo que tiene que ver con la puerta estrecha. Pero el mejor ejemplo que podemos tener es el de Moisés.
Dice que hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Y después vamos a ver más, a ver de la fe, más acerca de la fe de Moisés. Pero dice, por la fe siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y mira, de veras te lo digo bien claro, somos adultos. La verdad a veces nos vamos, cuando hablamos de un placer, siempre nos vamos al placer sexual, de verdad, o nos vamos al placer de la comida, o nos vamos a, no sé, pero, pero hay placeres como el de correr, hay placeres como el de hacer ejercicio, hay placeres como el de ver la televisión y como el de estar en el TikTok todo el día, o cosas así que son placeres que no, que tal vez digas no son malos. ¿Sabes lo que es lo malo de eso? El exceso. Y es algo que le estás invirtiendo energía, es algo que le estás invirtiendo tiempo y a veces es algo que le estás invirtiendo dinero. Y ojo, porque no le quiero decir, no le digo que es malo. No es malo ver la televisión, no es malo ver el teléfono, ver un video, no es malo hacer ejercicio tampoco. Pero si la motivación de tu vida, lo que ocupa el mayor tiempo de tu vida, está canalizado a eso, al dinero y al hacer ejercicio con una pasión así que sea hacia tu vida, entonces sí tienes ahí un problema. Si no lo puedes dejar, a mí Dios me quitó cosas que yo no las que yo no las quería dejar, porque estaba viviendo eso en exceso, ¿verdad? Pudiendo hacer cosas que Dios me decía que hiciera, me lo decía por medio de mi esposa, me lo decía por medio de mi suegra, me lo decía por medio del pastor, de los hermanos, y yo sabía que Dios estaba hablando ahí, pero mi manera egoísta de ver las cosas, un día, después de tener 3, 4 trabajos, un día me vi sin ningún trabajo de esos, porque la persona que me los daba todos los trabajos. Ya no tuve trabajo. Y entendí que Dios después de una y otra vez tuvo misericordia de mí porque me los quitó, porque si no yo estuviera muerto o estuviera perdido en alcohol, en drogas, en tantas cosas. Él lo quitó. Cuando Él te está demandando algo y te enfocas solamente en ti y no en Él, o cuando te da las posibilidades de compartir el Evangelio, de discipular, de hablarles a otros de Cristo y no lo haces, que porque no tienes tiempo o porque tienes vergüenza o porque tienes miedo a tu reputación, porque qué van a pensar de mí, como así me ocurrió a Dios, a mí. Dios me decía, tienes que canalizar esa energía desde los 26 años que empecé a ir a la congregación. Esa energía canalízala, tienes mucha. En vez de que andes así, que corriendo y que tú haces esto y que haces. Yo decía, fíjate, ahorita 60 años tengo bastante energía. Ya la rodilla ya no me duele. Tengo mucha energía. Imagínate a mí a los 26 años. Yo corría con una maleta acá atrás, con casco y subía y bajaba. No me hacía nada la vida. Y todos, es que esa energía canalízala, ve con los jóvenes, Gerardo, predica, habla eso. No, me da vergüenza. ¿Qué van a pensar mis compañeros de mí? Ay, es que tiene miedo, por eso busca de Dios. ¿Ah, sí? Órale. En 24 horas te quedas sin ningún trabajo. Eso, bueno, eso de los 26 que yo conocía, porque el trabajo ya fue como a los 33 años y considero que todavía tenía la misma energía que a los 26. Y entonces dije, ah, Señor, esto es lo que quieres. Tempranito a servir en el comedor,
en la iglesia y empieza una nueva vida. Había algo que me estaba estorbando. Y por mucho que yo veía una bendición y que decía, sí, Señor, y Josué 1:8 y 9 y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo utilizaba para mi trabajo, para mi negocio, para mi ego, para tener algo material y todo lo utilizaba para eso. ¿Sí me voy explicando? Que los versos a veces nosotros nos motivan, pero algo muy egoísta, muy personal, mucha ambición, pero para con nosotros. Y cuando ya sucede esto, entonces yo dije, ok Dios, tengo otro trabajo, pero seguía corriendo y seguía haciendo cosas exageradamente, hasta que un día sí me dijo, ¿quieres que ocurra algo más? No. Ah, entonces, equilibradito, equilibradito. No es malo que hagas ejercicio, no es malo que veas la televisión, pero no te la pases viendo una hora el fútbol, otra hora el fútbol, otra hora el béis, otra hora el básquet, y luego se termina, y luego los comentaristas, ¿se acuerdan en aquel tiempo que los comentaristas, y ahí estaba uno, y después, ay, ¿por qué me duele la espalda? Pues, ¿por qué te duele? Pues estás todo el día ahí sentado viendo televisión. Pero yo lo viví, ¿eh? No creo que le digo porque hasta, yo no sé si les dije aquí, Yevir siempre me llevaba de comer a la cama porque ahí yo en cama comiendo ahí. No, no digo que sea malo que me lleve a la cama, ¿no? Pero porque yo era flojo y sentía como que a mí me tenía que servir nada. Cuando Dios habló esto a mí, yo dije, yo hago comida en la casa y hago carne, ya frío, lo que yo sea y preparo el café, también ayudo, ¿no? Y también lavo trastes y también agarro una escoba. ¿Se me va a quitar lo hombre? No se me va a quitar, sino que al orgullo hay que bajarle. Bueno, dice, ¿quieres caminar pues como Enoc caminó y que agrades a Dios? Tienes que volverte un seguidor. Nos tenemos que volvernos un seguidor de Cristo, porque no todos siguen a Cristo. Muchos se van o tal vez nos quedemos en el camino y me refiero a esta vida. Tenemos que convertirnos en discípulos de Cristo, porque es bien diferente un discípulo a un creyente, ¿verdad? Un creyente, pues acuérdense, creo que todos los seres humanos creen en la existencia de Dios, o la mayoría creen en la existencia de Dios, pero no es lo mismo tener fe que creer o creer en la existencia de Dios o depositar nuestra confianza en Dios. Entonces, Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué me tengo que negar? Pues tengo que negarme. Hay que negar cosas de nosotros, aunque, ¿cómo te quiero decir? Aunque te juzguen o aunque te critiquen, aunque digan lo que tengan que decir, tenemos que negarnos a sentimientos, a emociones. Tengo que negar mi carácter para que el carácter de Cristo salga. Estamos viviendo una situación en el mundo de que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. O sea, todo mundo dice, es que esta situación, estamos en el siglo XXI y cómo puede ser que en el siglo XXI todavía sean conservadores en esto de las mujeres y en cuanto a ideologías y todo esto de género y etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios es la misma, no va a cambiar.
Y a veces nosotros actuamos conforme al mundo porque nos da pena ser criticados, ser juzgados, ser maltratados. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová nuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Entonces, aquí nos dice acerca del caminar con Dios. ¿Qué es el caminar con Dios? Dice, bueno, la primero, ¿qué quiere decir ir en pos de Jehová? Dice que cuando vas en pos de una persona, es porque esa persona te va guiando, vas atrás de él, eres un seguidor. Eso quiere decir ir en pos de. Y por eso él dice, Jesús, todo aquel que venga en pos de mí y sígame, tome su cruz y sígame. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. O sea, para ir en pos de Jesús, tenemos que negarnos nuestros nuestra situación ególatra, egoísmo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para poderlo seguir, para convertirnos en un seguidor de Cristo. Es seguirle, seguir su palabra, estar de acuerdo con lo que Él está de acuerdo, ver el pecado como Él lo ve, aborrecer el pecado como Él lo aborrece y distanciarnos del pecado tan lejos como Él está. Entonces, seguirle. Pero dice, andaréis en sus caminos, a Él solo temerle. El andar con Jesús quiere decir que a Él le tenemos que temer, pero tenemos que temer, como Él dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es un temor que tiene que ver con una reverencia, con una obediencia, con agradarle a Él, retomando, pues ahora sí lo que dice de no, que le agradó. Entonces, ¿qué tiene que ver con temer, con la obediencia, guardar sus mandamientos y solamente a Él escucharlo? Va a haber muchas voces por ahí, va a haber la voz del mundo, cómo nos habla el mundo, la publicidad que el mundo utiliza, por ejemplo, en los aparatos electrónicos, cómo nos bombardean de tanta información. Y la palabra escuchar, pues no quiere decir que no veas nunca nada de noticias y de todo esto, pero el escuchar es muy diferente al oír. La palabra escuchar es cuando ya tienes que seguir a esa persona a la que escuchas, ir en pos de ella. Por ejemplo, escuchamos a Jesús y decimos, sí, tengo que ir en pos de ella. ¿Y sabes qué es lo que tiene que ver con seguir a alguien que es, en el caso de Jesús, seguir a alguien que es total y absolutamente infalible? Por eso Dios es el único, Jesucristo es el único. ¿Qué es infalible? Pues la palabra infalible que les hablo de Jesús es que Él nunca va a cometer errores, nunca se va a equivocar, no hay nada imperfecto en Él. Mientras que nosotros lo tenemos que seguir, vamos siguiendo el camino de la perfección, lo vamos siguiendo a Él, su palabra poniéndola por obra, porque nosotros somos seres falibles, nos equivocamos. Y sabes, toda la vida nos vamos a equivocar, toda la vida nos vamos a equivocar, pero Él no, es alguien falible siguiendo a alguien infalible, alguien imperfecto siguiendo a alguien perfecto. Alguien que quiere tomar la cruz y que quiere agradar a Jesús, pero va a tener limitaciones aquí en la tierra. El único todopoderoso es Él. Entonces, la puerta estrecha es esto, una puerta que nunca se va a adaptar a tu conveniencia. Por eso es una puerta única.
Por más que le digas, por más que le muevas y mira, lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos. Un amigo decía, pues yo vivo aquí con mi mujer y para mí es mi esposa y así como aquellos tenían un montón de mujeres, yo también. Por más que le acomodes, Dios dijo en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Y lo sigue diciendo el Nuevo. Y ahora ya nada más con que no es con que te metas carnalmente con una mujer, sino con que la codicies. Entonces, es una puerta única y que nunca en la vida se va a adaptar a nosotros. O sea, como yo quiera. O sea, utilizar la Biblia como para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no hacemos lo que Dios nos manda hacer, o no es lo que Dios quiere, pues no. Y bueno, porque es por motivos egoístas que a veces lo pedimos para nosotros, pero mire el ejemplo que nos habla aquí en Hebreos 11 del 13 al 16, y hace un resumen de todos los héroes de la fe para que no pensemos egoístamente, sino que pensemos en otras generaciones. ¿Por qué, por qué tiramos el papel? O sea, yo he visto señoras muy con unas camionetonas así suburban y todo, y que avientan la basura. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque a veces cuando nos hablan del calentamiento global, nosotros a veces pensamos, pero pues de aquí a 50 años yo ya no voy a estar. Y mira lo que hicieron estos hombres. Nos habla de todos los de héroes de la fe como Abraham, Isaac, Jacob, este, todos ellos como José, como Moisés, como Rab la ramera, que hicieron cosas que beneficiaron a las futuras generaciones, hasta ahorita nosotros, después de miles de años. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que dicen, los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, o sea, allá en los cielos. ¿Verdad? Es algo tremendamente importante porque dice él que muchos profetas en aquel tiempo desearon ver lo que nosotros estamos viendo ahorita y no lo vieron. Yo no sé qué pensó Moisés cuando le dijeron que no iba a entrar a la tierra prometida. O sea, tanto trabajar, pero bueno, sí nos dice ahí la escritura. Dice, por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira de Dios, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los destruyese a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Queriendo hacer lo mismo los egipcios, se ahogaron. Y así nos habla de cosas que tanto trabajar como para que no entres a la tierra prometida, pero Dios le dijo, no vas a entrar tú. Y a veces nuestra mirada está puesta solamente en lo que a nosotros nos agrada. Y debemos de decirle a Dios, a ver, ¿qué quieres que haga hoy? Algo que no me guste hacer, pero que sé que le va a beneficiar a otro. Algo que a lo mejor dice la Biblia, porque la Biblia tiene todos los mandamientos de evangelizar, discipular, pero inclúyeme yo.
Me cuesta mucho trabajo entablar una conversación para evangelizar, muchísimo. Pero acuérdate que lo principal es la obediencia. No es tan importante cómo te desempeñes para con Dios. Dice que Él agarró de lo vil y de lo menospreciado. Y de lo que no es, también agarró. O sea, de lo que nosotros no vemos. No vemos ni siquiera nuestras actitudes. Digo, perdón, no vemos ni siquiera a veces nuestras capacidades que tenemos para hacer algo. Y para finalizar, ¿qué fue lo que agradó también a Dios de Noé? Bueno, dice él que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, nos menciona en segunda de Corintios 2, 15 y 16, no dice cuando lo recibimos, pero damos por hecho de que son personas que están en Cristo y dice que porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos de olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios relaciona lo que a Él le agrada con el buen olor. Habla mucho acerca ahí en el Antiguo Testamento y dice, y sacrificaron esto y subió olor grato para Jehová, olor fragante para Él. Aunque no es un olor así como quisiera, como lo podemos ver, es algo que Él acepta de nosotros el sacrificio que nosotros le ofrecemos siempre y cuando no sea de una manera egoísta, no pensando solamente en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me gusta, sino que tiene que trascender a otras personas, al futuro eterno. Le hablas a una persona, se salva y llega al cielo, pues no pensar, yo ya me salvé, ya, ¿no? Y ahí la escritura lo dice, que tenemos que hacerlo. Las obras juntamente con la fe. Pero no solamente me refiero yo a las obras que uno hace sirviendo a los demás. La principal obra en la que yo me debo de encargar es una obra interna. La obra interna de vivir una vida como Dios quiere que la viva y de esa manera sale algo para lo externo. Cuando yo tengo un cambio radical en mi corazón, entonces ya va saliendo algo. Tengo que pensar en esto, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra. Tú dices en tu palabra que de qué nos aprovechará. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿acaso le podrá salvar la fe? Y también dices que si un hermano o una hermana tiene necesidad del sustento diario o de vestido, y nosotros les decimos, vayan, calentaos y saciaos, pero no le damos lo que tiene que ver con su alimentación, Padre, pues es una fe muerta lo que tú le llamas. Entendemos, Padre, que no podemos hacer todas las cosas, pero sí podemos hacer algo. Hay alguien, Padre, que ilustra que nosotros estamos en un mundo y lo asimila a un barco que cada vez más se está hundiendo tras la perdición, el engaño, tras la mentira. Y dice que si bien no podemos salvarlos a todos, pues cuando menos tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que ser obedientes. Te damos las gracias por tu palabra y oramos, Padre, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.